El problema que, de acuerdo a lo que nos comentas, y creo que estoy de acuerdo con esa postura, es de que el dinero, pues de alguna manera sí genera compromisos, ¿no? El aspecto financiero genera compromisos, ¿no? Y genera compromisos con el que proporciona el financiamiento. Y esto puede provocar que haya un sesgo o un desequilibrio, ¿no? O una desventaja para ciertos sectores de la población, ¿no? Es cierto de esto que nos comentas, muy interesante. ¿Qué normativas han sido novedosas en esta materia que tú consideres que se haya regulado al respecto? Bueno, particularmente hay algunas cuestiones así, son varias, digamos, pero les voy a tratar de resumir en dos o tres puntos. Una primera te va a hablar, ¿no es cierto? Actualmente te van a hablar de trazabilidad, ¿no es cierto?, de los aportes. ¿Y esto qué significa? Que suponte vos, eh, para saber, porque hay una, digamos, pongámoslo en términos esquemáticos, ¿no? Está el partido, la alianza o frente electoral que recibe un aporte de una persona determinada, tanto sea una persona humana o una persona jurídica, ¿sí? X. Pero posiblemente esa persona humana o esa persona jurídica aportante no sea la originaria del fondo, sino que sea un prestanombre. Y entonces, bancarizar este tipo de aportes, ¿sí? Y poder pedir que se rinda cuentas desde dónde salen esos aportes, ¿sí? Por eso se habla de trazabilidad a través de los novedosos, digamos, sistemas de acreditación bancaria y demás, ¿no es cierto? Y de informe bancario. Esta es una cuestión novedosa, saber, conocer en profundidad cuál es el origen de estos fondos. De estos fondos. No solamente quedar con el aportante, sino tratar de buscar en profundidad un poquito más allá, ¿no es cierto? Y que el aportante pueda responder por esos fondos, diga de dónde lo sacó. Eso como una primera medida. Otra segunda medida muy interesante, por ejemplo, es el control, ¿no es cierto?, durante el procedimiento en el que se da la campaña electoral, es decir, que la rendición de cuentas sea de reminiscencia automática y no esperar, como actualmente es en la mayoría de las legislaciones, que ese control, ¿no es cierto?, el financiamiento es ex post, es decir, es una vez finalizada, ¿no es cierto?, la campaña electoral. Entonces, fíjate vos, ¿no?, la paradoja de esta circunstancia. Vos podés haber violado todos los límites que había en cuanto a financiamiento y demás, ¿sí? Y vos vas a hacer, o sea, no tan solo vas a estar en el gobierno, te beneficias, te ganaste la elección, vas a estar en el gobierno, sino que el único castigo muchas veces son multas, son meras multas de tipo económica que realmente no repercuten en la sociedad, no son tenidas en cuenta como sanciones porque incluso la comunidad en general ni sabe. Ni sabe, ¿se entiende? Pasan las campañas electorales, posiblemente pases el control o no, pero si no los pasas, también ese es otro, el tercer punto era el tema de las sanciones, ¿no es cierto? Y principalmente la función que tienen los órganos de control de las campañas electorales. Entonces, un primer medida sería esto, poder hacer un control, ¿sí? No hay, en eso sí los autores y no están de todo de acuerdo porque un control durante la campaña también podría posibilitar, ¿no es cierto?, algún tipo de proscripción de alguna acción particular de algún partido. Porque en definitiva esto es una cuestión de confianza, es cuánto vos confías, ¿no es cierto?, en el órgano electoral. Por eso es sabio, creo, ¿no es cierto?, desde mi perspectiva, que haya, un órgano que se encargue, ¿no es cierto?, un organismo que se encargue de no tan solo del control, sino de la puesta en funcionamiento de todo lo que es el proceso electoral y que sea independiente, que sea realmente independiente de todo poder político, ¿no es cierto?, de turno, porque esto nos va a dar garantía de confianza a todos, porque en definitiva la elección, el proceso electoral, es la máxima, ¿no es cierto?, expresión de la voluntad, ¿no es cierto?, soberana de la población, y tiene que garantizarse en todo momento, ¿sí?, la seguridad, o sea, que la población tenga seguridad en el organismo que lo va a administrar, ¿sí? Y por otro lado, la confianza de lo que este organismo actúa, ¿no es cierto?, sea acorde a derecho, a ley, ¿no es cierto?, y que tenga grados de imparcialidad, que no se le vea el favoritismo,
que esto muchas veces es lo que no pasa. Por ahí la norma puede estar muy bien redactada, pero el problema es que el organismo que lo tiene que llevar a cabo no lo hace, ¿sí? Por los distintos motivos, como motivos, favoritismo, intereses y demás, y entonces la verdad tenés una muy bonita norma y con eso no terminás solucionando el problema. Por eso yo siempre me baso para hacer este tipo de análisis, reflexiones y demás en la interdisciplinariedad en el sentido de pedirle auxilio a otras ciencias, porque definitivamente, y esto es desde el nacimiento de la ley misma, con la ley no alcanza. Vos tenés la norma y por eso siempre lo planteamos en estos términos del ser y del deber ser. Vos marcas un buen deber ser, pero no se traduce, digamos, en lo que acontece en la realidad. Y entonces hay no tan solo la función del legislador, sino también, bueno, en el caso de Argentina, quienes controlan, ¿no es cierto?, es un fuero especializado, que es el fuero electoral, ¿no es cierto?, el fuero electoral, es decir, pertenece al Poder Judicial. Necesitas que el legislador, digamos, sea inteligente para legislar, ¿no es cierto?, se ayorne a estas especiales circunstancias y, por otro lado, tener un Poder Judicial, ¿no es cierto?, que pueda eficientemente controlar este proceso. Como te digo, durante la campaña electoral, ¿no es cierto?, para poder evitar estos afrontes a la ley, estos quebrantamientos a la ley, ¿no es cierto?, y entonces que ningún candidato se vea favorecido. Y por otro lado, poderse imponer, ¿no es cierto?, con severas sanciones frente a estos incumplimientos, porque lo que se está haciendo justamente es violentando nada más ni nada menos que esto que te decía recién, ¿no? La voluntad popular. Y entonces es muy importante poder dimensionar, ¿no es cierto?, la importancia de la temática. Y es entonces donde entra el tema, el otro tema, el otro aspecto, que es el aspecto de la justicia, por supuesto, ¿no? Esto que nos acabas de comentar nos encamina precisamente a revisar o a voltear a ver, ¿no? A mirar el aspecto de la justicia con relación al control del financiamiento, ¿no? Y en ese sentido yo te preguntaría, quisiera que nos comentaras cuál es el rol competencial entonces de la justicia con relación a este control del financiamiento, el control del aspecto económico o de los dineros, ¿no?, de las campañas. Bien. Antes de poder responderte, quisiera hacer algunas aclaraciones que creo que son pertinentes. En el caso de Argentina, que es desde donde te estoy hablando, es ¿no es cierto?, una forma de Estado, ¿no es cierto?, que adoptó es federal. Y esto es muy importante porque entonces hay distintos órganos, digamos, jurisdiccionales que no se superponen uno con otro, ni uno está subordinado sobre el otro porque cada uno tiene cuestiones competenciales propias. A lo sumo tendrán puntos en común, digamos, pero no es que está subordinado. Y en ese aspecto, fíjate vos en el concierto, ¿no es cierto?, en el actual... En la actualidad, digamos, vos tenés una jurisdicción nacional, un gobierno nacional, tenés 23 jurisdicciones provinciales y un municipio que ha sido federalizado, ¿no es cierto?, en la reforma constitucional, la última que tuvo Argentina, que es del año 94, que es lo que hoy conocemos como Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces vos tenés en esta relación federal, ¿no es cierto?, 25 jurisdicciones. A ello, ¿sí?, hay que agregarle también que fruto de esta reforma constitucional, pero que ya venía a la discusión en la doctrina, en la jurisprudencia de larga data, ¿no es cierto?, la cuestión autonómica de los municipios. Y entonces vos ahí tenés también otro orden, ¿no es cierto?, de Estado que participa. ¿Y por qué lo aclaro? Porque si los municipios son autónomos, por supuesto, tienen libertad para elegir redactar su propia ley electoral y también elegir sus propias autoridades. Y entonces vos te vas a dar, digamos, cuando te topas con el caso de Argentina, que vos tenés, ¿no es cierto?, básicamente todos estos órdenes de gobierno, y entonces eso implica de que cada uno tiene dicta su propia ley, ¿no es cierto? Insisto, lo que conocemos por lo menos aquí como códigos electorales, ¿no es cierto?, que regulan toda esta serie de cuestiones, y además van a tener su propio, ¿no es cierto?, órgano de control, ¿no es cierto?, que va a administrar, ¿sí?, que va a administrar estos procesos electorales. Y entonces, por ejemplo, a nivel municipal vas a tener las juntas electorales municipales, a nivel provincial por lo general son juzgados
provinciales, ¿no es cierto?, que conforman el Poder Judicial, son juzgados con una competencia bien específica. En Córdoba particularmente es la única competencia del Poder Judicial que es creado constitucionalmente, porque desde el vamos, desde la sanción de la Constitución, en la redacción misma de ella, no te va a hablar de otra competencia, no te va a hablar de lo civil, de lo comercial, sino te va a hablar, ¿no es cierto?, de un juez electoral, o sea que ya te está especificando que esa competencia existe. Y bueno, y a nivel nacional están los juzgados federales con competencia, ¿no es cierto?, electoral en cada uno de los distritos, y hay una Cámara Nacional Electoral. En el tema nacional es particular porque toda la logística pasa por una Dirección Nacional Electoral que depende del Poder Ejecutivo Nacional, la logística de la elección, pero el control y demás es, como te digo, en estos órganos jurisdiccionales. Y esto hace, ¿sí? Esto que traté de muy escuetamente, espero que haya salido bien, se haya podido comprender, esquematizar, implica que tengas que conocer, ¿no es cierto?, las reglas que se dan en cada una de estas jurisdicciones, y por otro lado, fíjate cómo cada jurisdicción ha elegido, ¿no es cierto?, regular su propio órgano de control. No necesariamente los órganos de controles, ¿no es cierto?, tienen que ser siempre judiciales. Esto no se da incluso en todos los países, ¿no? Es una costumbre porque justamente, que trae a colación mi respuesta anterior, la, la población, ¿sí? O la opinión pública considera, ¿no es cierto?, o consideraba, creo que eso ahora está un poco en pugna, que el Poder Judicial, ¿no es cierto?, era como el último baluarte, ¿no es cierto?, que resguardaba la seguridad, la decencia, ¿no es cierto?, la honestidad, y que administraba justicia. Te digo que está en pugna porque últimamente, bueno, creo que esto ha virado, creo que la opinión pública ya no está ni pudiendo confiar en el Poder Judicial, ¿no es cierto? No es el tema que traigo a colación, lo dejo en puntos suspensivos, el porqué de ello, hay múltiples factores, pero sin lugar a duda el rol de estos órganos de control, sean judiciales, sean administrativos, sean del orden que sea, es fundamental en ese aspecto. Si una elección está teñida, ¿no es cierto?, de acciones, ¿no es cierto?, de patrones, de pautas, de conductas que riñan, ¿no es cierto?, con fraudulentas, va a dañar severamente todo el sistema político, y eso va a trae consecuencias nefastas, ¿no? Cuando los gobiernos son, como te digo, electos ya desde el vamos con un tinte, con estos tintes o de hegemónicos, digamos, porque controlaron todos los resortes, o porque hubo algún patrón, alguna pauta, ¿no es cierto?, de acciones fraudulentas. No hablo de fraudes en genérico porque creo que casi no existe en nuestra Latinoamérica, salvo algunas honradas excepciones. Creo que no se da por la propia dinámica, ¿no?, que ha traído toda esta avanzada de innovación tecnológica. Hoy, si vos quieres cometer un fraude, basta con una persona tenga conexión a internet y te firma automáticamente. Hacen las veces de periodista, digamos, el propio ciudadano. Entonces considero que hoy, insisto, hay seguramente en Latinoamérica, sí, claro que hay casos, pero son muy puntuales, ¿se entiende? Son muy puntuales. No es posible, creo, felizmente, que se pueda generar estas situaciones así tan anómalas de forma tan corriente. Así que, insisto con esto, sea cual sea el carácter de estos órganos de control, es fundamental su papel en esto, en el cumplimiento acabado, ¿no es cierto?, de esa función que es de controlar. Y muchas veces esta función de controlar no es la más linda, porque por lo general es la de tener que poner frenos. Y bueno, como desde que nacemos, cuando, ¿no es cierto?, dependemos de nuestros padres, que no nos gusta por ahí que nos reten, bueno, esta función de retar, digamos, por ahí, si se quiere ver de forma paternalista, tiene una razón de ser, y es justamente porque hay principios, ¿no es cierto?, que están por encima de esas individualidades, ¿no es cierto?, y que hay que garantizar, que es el acceso de todos, ¿no es cierto?, los principios de igualdad y también de universalidad, ¿sí?, que sea también para todos. Entonces, de allí la importancia de la función de estos órganos.